Bienvenidos a este podcast que denominamos Gestión Municipal, este podcast donde hablamos de gestión pública y también donde hablamos de profesionales, cómo podemos colaborar con la gestión, cómo se realizan estas interacciones para que la gestión municipal sea un poco más técnica y que de esa manera seguramente sea un poquito mejor. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, donde vamos a hablar justamente de esto, de la interacción entre los profesionales y el municipio, de cuáles son los temas en los que los profesionales podemos aportar y también en las formas de contratación, te quiero contar que la semana pasada, no, la anterior en realidad, llevamos adelante la capacitación para inspectores municipales, una capacitación que me parece que estuvo muy buena, participaron municipios y también participaron profesionales que consideraban que al poder hacer una inspección de buena manera, de poder planificarla como corresponde, llevarla adelante, hacer buenos informes para la toma de decisiones, tenían también una oportunidad más para poder trabajar en los municipios. La capacitación, como te decía, me parece que estuvo muy bien, hubo muchos intercambios, así que estoy muy contento con eso. Bueno, como ya sabes, los canales de comunicación son a través de la página web www.ghernandez.com.ar, ahí en el formulario de contacto o en el botoncito de WhatsApp. Esa es mi página de consultoría, sino también en www.grupotigre.com.ar, la página donde ofrecemos muchísimos productos a los municipios vinculados a la gestión de residuos, donde te recomiendo en esta ocasión que vayas a ver el contenedor de 1100 litros con tapa split lid. Es un contenedor muy lindo que permite diferenciar en colores en una tapita más chiquitita, una tapita que es inclusiva, permite que las personas mayores también lo puedan levantar de buena manera porque pesa muy poquito, hacerle un tercio de la tapa, así que te recomiendo que vayas a mirar un poco cómo es ese contenedor tan especial. Bueno, damos comienzo entonces al podcast episodio número 14, donde hablamos de esta relación, estos temas y las formas de contratación entre profesionales y el municipio. Hoy entonces vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar los profesionales ambientales a la gestión municipal, donde si sos director, si sos secretario de un municipio, me parece que te va a servir mucho ver no solo cuáles son los temas en los cuales los profesionales aportamos, sino también cuáles son las maneras de contratación y cuál al final de cuentas te va a servir en función de la realidad de tu municipio, ¿no? Dependiendo qué tan técnico seas o qué tan técnico pueda ser tu equipo de trabajo. Sino que también le sirve muchísimo, me parece, a los profesionales, porque si sos profesional ambiental y te gusta la gestión pública y querés empezar a trabajar en este mundo, también vas a ver un montón de lugares por donde vos podés proponer esta tarea técnica en el municipio, que vas a ver que hay muchísimo lugar para trabajar, muchísimo lugar para hacer aportes, y vamos a ver que esto enriquece a las dos partes, ¿no? Por un lado a la gestión pública, porque es una gestión muchísimo más técnica, y por otro lado, por supuesto, a los profesionales, porque hay una fuente de trabajo, pero hay una fuente de trabajo de esa que a mí me gusta mucho, porque se ven resultados a un nivel que nosotros los profesionales no estamos acostumbrados a hacer. Con esto quiero decir que cuando un profesional trabaja, por ejemplo, en una industria, tiene un resultado muy acotado a eso, ¿no? A resultados a nivel de empresa, que no está para nada mal, por supuesto, al contrario, está muy bien, pero cuando vos empezás a colaborar con la gestión pública, te encontrás con que hay resultados eh, o hay proyectos o hay un montón de aportes que vos podés hacer que tienen una repercusión muy alta. Entonces me parece que esta relación de profesionales con funcionarios públicos o de profesionales con la gestión es esencial, es fundamental, y hay que aprovecharla, pero también hay que proponerla y hay que incentivarla. Hoy vamos a hablar de dos temas puntuales o de dos puntos claves a tener en cuenta en esta relación entre profesionales y municipio. Por un lado vamos a hablar
sobre los temas en los cuales los profesionales podemos aportar, y también vamos a hablar sobre las maneras de contratación, porque que tomes una manera u otra va a depender un poco del área ambiental en este caso, de qué tan profesionales sean los equipos técnicos, si es que los hay. Muchas veces sabemos que los municipios que son más chicos no tienen área técnica, y también va a depender de qué tan técnico sea el director o el secretario. En ocasiones los directores y secretarios son profesionales ambientales también, entonces necesitan de otro profesional que los ayude a poder seguir desarrollando todo esto, porque por supuesto que el funcionario no tiene el tiempo para después hacer que las cosas pasen por lo menos bastante más rápido, y en caso que los secretarios y directores no sean profesionales, bueno, ahí el apoyo técnico seguramente es muchísimo más grande. Vamos a ver entonces algunos temas, pero primero quiero hacer una pequeña reflexión sobre el por qué contratar profesionales, ¿no? Creo que el municipio tiene que dar respuestas técnicas muchas veces, o por lo menos respuestas muy fundamentadas en lo técnico, que hacen que tengan otra calidad esas respuestas, o los proyectos que llevan adelante, por supuesto, que tengan otra calidad, pero siempre entendiendo, y esto los profesionales lo tenemos que entender, que a veces las respuestas que nosotros esperamos no son tan técnicas, sino que también tienen un tinte político. Y esto siempre va a ser así. Entonces, si sos profesional y querés trabajar en la gestión pública, bueno, tenés que entender que no siempre, entre comillas, te van a hacer caso. Por más que vos estés dando una respuesta técnica muy bien fundada, bueno, la respuesta final, la que llega al ciudadano, la que llega a la empresa, la que llega a la comunidad, muchas veces no es la misma, por lo menos eh, no es del todo igual. Muchas veces se tiene más en cuenta la parte técnica de esa respuesta, y en ocasiones hay algunas cuestiones políticas en el medio que hacen que la respuesta no sea tan técnica y esté un poco más volcado para lo político. Pero como siempre digo yo, hay que estar del otro lado, hay que estar en el lugar donde se toman las decisiones para entender de la manera en la que hay que tomarlas. A veces no es tan fácil. Cuando uno se quiere poner extremadamente técnico, se termina equivocando. Por eso, si sos profesional y querés trabajar en la función pública o querés trabajar aportando en la gestión, esto lo tenés que tener en cuenta. Te tenés que limitar a cuál es tu función, para qué te contratan, y tenés que saber que muchas veces la respuesta no tiene del todo que ver con lo que vos estás proponiendo. Bueno, comenzamos entonces a ver algunos temas en donde los profesionales podemos aportar. Por un lado, el tema de industrias, con la habilitación industrial, con el control de las industrias. Esto es muy importante porque, por un lado, muchas veces llegan proyectos o muchas industrias tienen proyectos de instalación, y cuando vos te sentás en una mesa como asistente técnico, o el municipio arma un equipo de trabajo para empezar a trabajar con esa empresa, para escuchar la propuesta y para poder ayudar, por supuesto, para que eso sea una realidad, porque si hay alguien que quiere que una industria que da muchas fuentes de trabajo, que da un movimiento económico interesante, se radique en la ciudad, bueno, tiene que dar también esa, no sé si esa imagen, pero sí tiene que armar como un pequeño equipo técnico para poder dar respuesta después a los requerimientos de esa industria, y también para evaluar un montón de cuestiones que tienen que ver con la instalación industrial. Entonces, este es un tema importante también. Muchas veces las industrias, a la hora de radicarse, el municipio les puede dar una mano muy grande para agilizar todos esos trámites, no solo a nivel municipal, sino también para agilizar los trámites a nivel provincial. Por lo menos en Argentina, gran parte de la habilitación industrial, o una parte de la habilitación industrial, se inicia en las mismas provincias, donde las provincias categorizan esas industrias, establecen según el nivel de complejidad que tienen, si son de primera, de segunda o de tercera categoría, y a partir de ahí después se comienza con la habilitación, que puede culminar o puede seguir en el municipio o puede seguir directamente desde la provincia, dependiendo de la magnitud del proyecto. Pero sea cual sea,
este proyecto, sea cual sea esta industria, el municipio siempre va a jugar un rol muy importante y necesariamente tiene que sentar un equipo técnico para que todo eso se desarrolle de muy buena manera. Ni hablar si el municipio tiene que hacer el control de las industrias, tiene que determinar, por ejemplo, planes de monitoreo y también después los tiene que controlar. Claro que necesitas ahí que alguien que está acostumbrado a trabajar con industrias, que tenga una trayectoria en el mundo industrial, en el mundo ambiental industrial, pueda hacer un aporte porque entiende claramente cómo se hacen las cosas y también de qué manera se controlan, porque también está o estuvo del otro lado. Otro punto muy importante, otro tema muy importante es la gestión de residuos. Yo en la gestión de residuos tengo siempre alguna cuestión particular porque creo que ahí hay que tener muchísima experiencia. Hay profesionales que si no trabajaron en la parte ambiental de un municipio, si no trabajaron en el día a día de la gestión de residuos, es difícil que puedan hacer grandes aportes porque terminan siendo aportes poco prácticos. Entonces hay que tener esto en cuenta. Si sos un profesional que no tenés experiencia en la gestión de residuos, me parece lo que yo te propondría primero es que estudies mucho, pero no estudies de los libros, digo, estudiar desde la práctica, preguntar no solo en el municipio donde vos querés que te contraten, sino en otros municipios cómo es el manejo, hablar con la provincia para entender algunas cuestiones. El tema de gestión de residuos, te digo, no es fácil, pero es donde un profesional con experiencia puede aportar muchísimo, muchísimo desde lo técnico, muchísimo desde la experiencia y poder realmente aportar para que eso mejore. Dentro de la gestión de residuos tenemos las plantas, por supuesto, las plantas que deberían funcionar como una industria y deberían estar diseñadas y propuestas como una industria. Puede pasar que un municipio quiera contratar un profesional para mejorar esa parte y ojalá que así lo hagan porque hay mucho para mejorar en las plantas. Como siempre hablamos, las plantas inician de una manera y después por alguna razón se van deteriorando, se van dejando de prestar esa atención y terminan siendo lugares bastante difíciles para trabajar. Por eso el aporte profesional acá es muy importante y mucho más si ese profesional tiene experiencia en plantas de separación de residuos. Creo que en este tema puntual está la clave. Diseñar una planta sin haber trabajado en una, sin haber diseñado algunas, es muy difícil, no es fácil. Porque con los libros, en realidad en este caso, con lo que hay de bibliografía y demás, es muy poco, no alcanza. Por lo general, terminan siendo cuestiones que no se pueden aplicar. Entonces, para diseñar una planta de separación de residuos, vos tenés que conocer claramente el lugar, tenés que entender cómo van a llegar los residuos, tenés que diseñar y diagramar cómo va a ser el proceso adentro y también tenés que pensar de qué manera van a salir o va a salir ese rechazo de la planta que es bastante alto por lo general. Por supuesto que dentro de esta tarea profesional en gestión de residuos está el diseño de los proyectos. Muchas veces el municipio necesita diseñar proyectos para poder elevar a la provincia, a la nación y poder obtener los fondos. Entonces, necesitamos que ese proyecto técnico sea técnico desde lo ambiental, por supuesto, y sea práctico, operativamente práctico para el municipio y sirva al final de cuentas para la ciudad. Bueno, todo esto hay que tener en cuenta. Pero de vuelta, el aporte profesional acá es fundamental. Siempre te recomiendo como funcionario que ese aporte profesional en este caso sea con una trayectoria, con una experiencia detrás. Otro tema importante es el arbolado urbano. Acá creo que los profesionales en gestión ambiental no somos los más indicados para todo porque acá necesitas un paisajista, necesitas una persona que sepa de arbolado urbano. Hay tanto en el episodio anterior a este, el número 13, tenemos la entrevista con Verónica Gallegos, donde hablamos una parte importante sobre arbolado urbano, casi todo en realidad, sobre plantaciones, sobre poda y demás. Escuché el podcast anterior, el episodio anterior,
que te vas a dar cuenta que necesitas un profesional que no necesariamente tenga que ser un profesional ambiental puro, pero sí alguien que sepa de arbolado urbano. Educación ambiental, por supuesto, es otro de los temas, donde cuando hablamos de educación ambiental en realidad nos hacemos o nos viene a la mente la imagen de los chicos de la escuela. Y la verdad que hacer educación ambiental con los chicos de la escuela es, entre comillas, bastante sencillo porque hay que tener en realidad mucha didáctica, pero no es tan técnico porque obviamente que enseñamos las bases. Enseñamos a separar residuos, podemos hablar de recursos naturales, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Pero los chicos son chicos, entonces claramente la base técnica es menor. El problema de la educación ambiental es cuando le empezamos a pensar mucho más integral. Entonces empezamos a pensar que también tenemos que acercarnos al secundario. Imagínense que los últimos chicos del secundario tienen 17, 18 años. Bueno, ahí necesitas una base técnica ya bastante importante porque las preguntas también son de otra magnitud y son obviamente diferentes, ¿no? Y hay que tener una base técnica interesante para poder dar respuesta. Y también porque normalmente con el secundario lo que surgen son proyectos. Entonces el municipio tiene que apoyar los proyectos de los chicos. Y una cosa es apoyarlo para decir, nosotros acompañamos y demás. Y otra cosa es apoyarlos desde lo técnico, hacer aportes y lograr que sea muchísimo más enriquecedor el proyecto que están llevando adelante. Cuando además de esto nosotros entendemos que la educación ambiental también tiene que ir por el lado de los docentes, bueno, la base técnica también, de vuelta tiene que ser muchísimo más grande, porque ese aporte técnico tiene que ser muchísimo mayor, justamente para los docentes que van a ser los que después multipliquen con los chicos todo lo que nosotros vamos a tratar ahí. Otro tema que tenemos importante es el de energías renovables. También hay un episodio ya en el podcast, dos episodios en realidad, lo tratamos en dos partes, de cómo desarrollar un proyecto de energías renovables en el municipio. También te sugiero que los escuches porque hay que tener en cuenta varias cosas. Y ahí sí que el aporte técnico de un profesional es clave, más allá de entender de qué manera hay que armarlo, con todos los actores que hay que armarlo. Acá tenemos una base técnica que es indispensable. Otro de los temas para mí que es muy importante es el de analizar los estudios de impacto ambiental. ¿Qué es esto? El área ambiental recibe estudios de impacto ambiental que tiene que analizar, por ejemplo, estudios de impacto ambiental que presentan las industrias para lograr el certificado de aptitud ambiental, para lograr la habilitación municipal. Pero no basta en realidad con que la industria presente el estudio. La industria presenta el estudio y el municipio lo evalúa. El municipio tiene que tener una base técnica, un equipo técnico, alguien técnico que pueda determinar si se tienen en cuenta las cosas más importantes o lo que el municipio considera que se tiene que tener en cuenta para evaluar los impactos ambientales de esa industria. Y ahí hay que mirar un montón de cosas. Hay que mirar el área de influencia, hay que mirar la metodología, hay que ver cómo es el plan de minimización de impactos, qué plan de monitoreo se propone. Hay muchas cosas ahí donde convengamos que todos sabemos que muchas veces los estudios de impacto ambiental son básicamente un copio y pego. Y la verdad que los mirás y decís son todos iguales, no hay nada que sea diferente y encima no hay nada que el estudio de impacto ambiental esté mostrando que haya sido elaborado justamente para esa industria y no para cualquier otra. Entonces ahí el municipio me parece que se tiene que poner muy técnico, lo tiene que evaluar muy bien y tiene que solicitar las correcciones, la información que necesite para poder tomar la decisión. Imagínate que si sos funcionario y tenés que habilitar una industria, para dar el certificado de aptitud ambiental, tu informe final debería ser así. En función del estudio de impacto ambiental presentado por la industria tal y viendo que es pertinente en tales y cuales cosas, y ahí tenés que hacer un análisis bastante importante, por lo menos, del estudio de impacto ambiental, donde vos estás
diciendo que estás de acuerdo, entre comillas, con la manera en la que se evaluó, con los resultados de ese estudio de impacto ambiental, entonces no es menor. Por lo tanto, hay que evaluarlo y hay que saber evaluar ese estudio de impacto. Ahí los profesionales, que normalmente hacemos estudios de impacto ambiental, podemos ayudar, por supuesto, muchísimo en cómo se debe evaluar ese estudio de impacto y cuáles son las falencias que puede tener, pensando en esto que muchas veces, como te decía, es mucho de copio y pego y poco de tarea y trabajo puntual pensando en la industria en la que estamos hablando. Vamos a hablar un poco de contrataciones, de maneras de contratar un profesional en un municipio. Básicamente, yo entiendo que hay dos, por supuesto que después puede haber intermedios de todo esto, pero básicamente hay dos. La primera es contratarlo de forma permanente, si se quiere, o contratar servicios de consultoría fija, por ejemplo, donde el profesional va una vez por semana al municipio y ahí se tratan todos los temas que el municipio necesita que se traten en su día a día, en sus proyectos, en lo que el municipio necesita en cada uno de los temas. Esta es una manera muy interesante cuando el municipio no tiene tanta base técnica, tanto equipo técnico, entonces de alguna manera descansa esas cuestiones técnicas en el profesional que está contratando para que los guíes, para que determine qué está bien y qué está mal, ¿no? Para que ayudarlo a dar respuestas a expedientes, a realizar informes, bueno, todo con una base técnica de la que estamos hablando. Y es una muy buena opción, como te decía, cuando el municipio no tiene un profesional técnico a cargo. La otra manera es contratar a los profesionales por proyectos. Esto, por ejemplo, vos necesitas ampliar la planta de separación de residuos, entonces lo que contratás es el proyecto para la, ¿cómo se llama? Para agrandar la planta. Pero la relación contractual, si se quiere, o de contratación, termina cuando el profesional te entrega la tarea, te entrega el proyecto, en este caso de la planta. Muchas veces también lo que se contrata junto con ese proyecto es el seguimiento, probablemente. Pero bueno, tiene que ver con un tema puntual, en este caso con la remodelación de la planta, y termina ahí. Por supuesto que también es muy común cuando hay que hacer un diseño de las plantas de separación de residuos, entonces por supuesto que tiene que estar este diseño contemplando la realidad de la ciudad, pero se contrata al profesional para realizar el diseño de la planta de separación de residuos. Hay muchos ejemplos para contrataciones por proyectos. Por ejemplo, a mí me sucede que me contratan para ayudar a evaluar los estudios de impacto ambiental. Como te decía, es un tema muy técnico el de los estudios de impacto. Entonces, cuando se presentan en el municipio estudios, sean de industrias o sean de otro tipo de proyectos que requieren estudios de impacto ambiental, ayuda al municipio a determinar, a ver si hay que solicitar más información en algunas cuestiones, si el estudio de impacto ambiental es técnicamente correcto y no es un copio y pego, digamos, si están contemplando el área de influencia, pero el real, si la manera de analizar los impactos ambientales es correcta en función de la magnitud del proyecto. Bueno, algún día vamos a hacer un episodio particularmente vinculado a estudios de impacto ambiental, pero es otra de las maneras donde se contrata a los profesionales por proyecto. Entonces, la relación laboral en este caso, la relación de servicios, termina justamente con la evaluación de estos estudios de impacto ambiental, que hoy en día esto se puede hacer online, con videollamadas y demás. Muchas veces tampoco es necesario tener que ir al municipio, que tal vez queda muy lejos de donde uno vive, pero para hacer este tipo de análisis, charlando con los funcionarios y demás, y hablando sobre las realidades de la ciudad y algunas otras cuestiones, tranquilamente se puede hacer una evaluación de los estudios de impacto ambiental. Te imaginarás que por proyectos podemos hablar prácticamente de cualquier cosa, de energías renovables, de, por ejemplo, también de hacer un análisis del sector industrial.
Entonces, en lugar de contratar el profesional para que vaya todos los meses, todas las semanas al municipio, contratás el estudio del sector industrial. Entonces decís, bueno, acá tengo 15 industrias, entonces el profesional tiene que hacer un relevamiento de esas 15 industrias y entregar los informes de cuál es la situación ambiental de cada una, para que el municipio en este caso pueda tener una realidad técnica de lo que está sucediendo y a partir de ahí empiece a pensar cómo sigue en el futuro. Como ves, la manera de contratación va a depender muchísimo de la realidad del municipio, qué tan técnico sea, como decía, cómo sea el equipo técnico que tiene, si es que lo tiene, y a partir de ahí va a contratar al profesional para que realice una u otra tarea o de una determinada manera. Creo que estas relaciones entre los profesionales y los municipios cada vez se tienen que dar más. Creo que cada vez se están dando más. Y esto no tiene que ver con la falta de profesionalismo o no del director. Cuando un director es, por ejemplo, licenciado en gestión ambiental, para que vayamos bien a la carrera técnica de medio ambiente. Si el profesional es licenciado en gestión ambiental, de todas maneras necesita profesionales que lo asistan. ¿Por qué? Porque no está para poder hacer los proyectos en el tiempo que se necesitan. Un director, un secretario está en muchísimos temas con el municipio, el día a día sabemos que no es fácil, entonces lo mejor que podés hacer, si este es tu caso, es contratar otro profesional, contratar un colega, para poder juntos desarrollar los proyectos de manera muchísimo más rápida. Entonces, si vas a diseñar la planta, por supuesto que vos como director secretario colaborás un montón más y además vas viendo que el proyecto vaya por buen camino, ¿no? Tenés mucha más idea técnica para saber que el resultado sea el que vos esperás. Pero si vos te pones a hacer todos los diseños de cada cosa, seguramente lo que termina sucediendo es que el diseño de la planta no esté nunca. O con la calidad o la minuciosidad que otro profesional te lo presentaría. Así que bueno, para terminar, claro, yo soy de los que fomentan este tipo de relaciones profesionales, municipios, directores, secretarios, para que la función sea un poquitito más llevadera, la función pública, pero también para que tengan mejores resultados. Por supuesto que soy un profesional que trabaja con esto, pero como digo siempre, yo estuve en las dos partes. Estuve como director, estuve como secretario, donde los tiempos te apremian, donde no tenés tiempo para desarrollar todo lo que te gustaría y donde encontrás en otros profesionales ese apoyo que necesitas para que al final de cuentas los proyectos estén los proyectos, los trabajos técnicos y después vos como director o secretario los puedas llevar adelante, que al final de cuentas es lo que todos queremos, ¿no? Que la ciudad, que el municipio tenga proyectos técnicos, que tenga buenas ideas, que tenga buenas maneras de llevar las cosas adelante y que se puedan dar respuestas a cada uno de los sectores, ¿no? Y a cada una de las personas o empresas que requieren que el municipio haga un aporte, que el municipio dé una respuesta. Creo que todos queremos que sea una respuesta muy bien fundada y eso lo hacemos de mejor manera cuando tenemos profesionales que colaboran con el área. Bueno, terminamos por hoy por este episodio. Como siempre, te pido que si estos episodios te vienen bien, si te gustan escucharlos y además que los compartas, los podés escuchar en Spotify, lo podés escuchar en Google Podcast también. Y si no, si te gusta más la versión de video, lo podés también escuchar en YouTube, donde siempre hay una parte de relatos, si se quiere, un poco más de video para después pasar al episodio del podcast. Bueno, esperemos tener la semana que viene un episodio nuevo donde vamos a estar hablando nuevamente sobre gestión pública, sobre municipios, sobre profesionales y donde entre todos esperamos poder hacer una gestión muchísimo mejor para el municipio, que la ciudad esté más linda, sea más sustentable y que estén todos muchos más contentos. Nos vemos en el próximo.